este no está tan largo, no son tantas, eh, digamos, patologías, entonces, pues creo que no va a estar como tan, tan brusco, ¿no? Como el cambio, ¿ok? Bueno, entonces, eh, vamos a empezar con la primera enfermedad, que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se le llama EPOC, ¿ok? O muchos médicos la conocen como EPOC o la utilizan como EPOC. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es una enfermedad pulmonar inflamatoria de tipo crónico. ¿Qué significa que el término sea crónico? El término crónico desde la clínica significa que la enfermedad es progresiva, es decir, el daño que pueda tener en el cuerpo se da de forma gradual. No es súbito, como en el caso de que sea agudo. Ok, entonces, ¿qué significa? Que esta enfermedad pulmonar se va a ir dando poco a poco, de forma gradual. ¿Qué es lo que produce el hecho de que se inflame? Estamos hablando del tejido pulmonar, ¿ok? Va a haber una obstrucción en el flujo de aire de los pulmones y por lo tanto, todo lo que es la mecánica pulmonar, es decir, el proceso de inspiración y el proceso de expiración van a estar alterados. ¿Por qué? Porque el alvéolo, que es la bolsita o el saco, ¿se acuerdan? Es como la bolita, la bolsita de aire, que era donde se llevaba a cambio el intercambio gaseoso. Ahí, por ejemplo, ya no van a servir o van a estar muy duros los alvéolos y entonces ya no va a haber intercambio de gases. Si no hay intercambio de gases, entonces la sangre del paciente no se oxigena y puede empezar a haber problemas pues bastante serios, ¿sale? ¿Cuál es el cuadro clínico? Número uno, dificultad para respirar, o sea, son pacientes que tienen disnea, así se le llama, es decir, están así como con una sensación todo el tiempo de, ¿no? De que no pueden respirar o que no pueden como inspirar totalmente el volumen respiratorio. Tienen tos, ok, o digamos presentan tos, tienen esputo. El esputo es el moco o la flema que las personas arrojan cuando están enfermos, ¿sí? Cuando tienes tos con flemas, esa flema se le llama esputo, ¿sí? Entonces, ese esputo es como verde o puede ser verdoso, puede ser amarillento, dependiendo, digamos, del avance de la enfermedad pulmonar o inclusive puede llegar a ser hasta con sangre, ¿sí? Entonces, depende, digamos, también ahí del avance. Se presentan sibilancias. Recuerden que este término también ya lo habíamos hablado por ahí, lo habíamos visto cuando vimos el otro bloque de patologías del sistema circulatorio. Recuerden que la sibilancia es la presencia de una desincronía de las válvulas que se puede identificar a través de la auscultación con el chiflido, ¿sí? Que yo les decía, tú auscultas el paciente, se le pide que respire y entonces escucha sí, o sea, se escucha como un ligero chiflidito, ¿sí? Mientras tú estás escuchando al paciente. Eso es una sibilancia, ¿ok? La sibilancia, aquí digamos la diferenciación la tiene que dar el neumólogo, dependiendo del diagnóstico, el neumólogo o el cardiólogo, ¿sí? Entonces, según la situación, ¿sale? Opresión en el pecho, por lo mismo, o sea, como por esta parte de la dificultad que se presenta para respirar, adinamia, ¿por qué? Porque como ya no están oxigenando igual, se sienten cansados, o sea, realmente se fatigan, se sienten cansados, sí se sienten que están fastidiados, ¿sale? Adinamia, bueno, lo que decía, es como todo el cansancio general. Hay una pérdida de peso, sí, el término pérdida ponderal se refiere a una pérdida de peso de tipo involuntaria, sí, pues puede ser que la persona empiece a perder peso. Y también podemos encontrar la presencia de edema de tobillos o de miembros declives, sí, los tobillos, lo que son las piernas, ajá, los brazos, ¿ok? ¿Qué se les da a esos pacientes? Esos pacientes, pues bueno, se les tiene que dar tratamiento medicamentoso, se les dan broncodilatadores, ¿para qué? Para que el alveolo, que es el saco, se abra y permita otra vez el intercambio de gases, ¿sale? Se les dan esteroides inhalables o bien se les dan esteroides orales, dependiendo, digamos, de la necesidad del paciente. El problema está en que los esteroides son un grupo de fármacos que son bastante, pues digamos, producen muchos efectos adversos, ¿no? A largo plazo. Eliminar tabaquismo, fuentes de origen. Por ejemplo, hay pacientes, el origen de un EPOC puede tener varios, o sea, varios fuentes. Puede ser por tabaquismo, que generalmente en México es como lo más común. O sea, es muy común que en México la gente que tiene EPOC es por tabaquismo.
Y ahí hay que poner, habría que como diferenciar, ¿no? Si estamos hablando de un tabaquismo activo o un tabaquismo pasivo, ¿no? Es decir, si es una persona que vive con otra persona que fuma mucho, pues aguas, ¿no? Eso es una. O también, por ejemplo, la gente que trabaja en fábricas o la gente que trabaja en lugares donde se produce cartón, donde se produce, por ejemplo, o trabajan con concreto, que cortan concreto, por ejemplo, todo ese tipo de partículas de polvo, de cartón, todo eso que va a los pulmones, también pudiera producir EPOC, ¿sí? Son pocos los casos, o digamos, la prevalencia es mucho menor que los fumadores, pero puede llegar a suceder. Sí, sobre todo, por ejemplo, en la gente que trabajaba en minas de carbón, sí, todo el respirar el carbón, respirar todo eso que salía de las minas era muy, pero muy, muy tóxico, ¿sí? Y bien, pues se pueden dar, perdón, terapias pulmonares como para poder restablecer un poco el parénquima pulmonar, es decir, que realmente el paciente, el alveolo del paciente, pues empiece a mejorar poco a poco, sí, hasta que pues solamente conseguir, nunca se va a revertir, ¿eh? O sea, el daño total nunca se va a revertir, pero sí por lo menos puede mejorar o podemos evitar que el daño sea mayor, sí, es decir, podemos evitar que siga siendo crónico, ajá, y nada más controlar el daño que se haya provocado, ¿sale? Vamos a ver este videito chiquito, nada más déjenme les comparto el audio, espérenme tantito. Starting out with any new project management software usually feels something like this. Where do you even La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es la pérdida gradual de la capacidad de respirar de forma eficaz. Normalmente, al inhalar, el aire se mueve libremente por la tráquea. Luego pasa por grandes tubos llamados bronquios, a tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente llega a pequeños sacos llamados alvéolos. Pequeños vasos sanguíneos llamados capilares rodean a los alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a los capilares. Luego el dióxido de carbono de su cuerpo pasa de los capilares a los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él al exhalar. Normalmente las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Al inhalar, cada saco de aire se infla como un pequeño globo. Y al exhalar, los sacos se desinflan. El tabaquismo es la principal causa de la EPOC. Sin embargo, también puede ser causada por la exposición prolongada a otros irritantes pulmonares, como la contaminación del aire, los vapores químicos, el polvo y el humo de otras fuentes. Si usted sufre EPOC, tiene las dos afecciones principales que constituyen la enfermedad, enfisema y bronquitis crónica. En el enfisema, las vías respiratorias y los alvéolos pierden su forma y se vuelven flácidos. Esto hace que fluya menos aire dentro y fuera de ellos. El enfisema destruye algunas de las paredes de los sacos de aire, lo que genera menos sacos grandes y proporciona menos superficie para absorber el oxígeno del aire que respira. Con el tiempo, estos cambios pueden bloquear el flujo normal de aire, dando como resultado una afección llamada atrapamiento aéreo. Esto significa que algo de aire queda atrapado en sus pulmones al exhalar. El atrapamiento aéreo causa una afección llamada hiperinsuflación pulmonar. Esto significa que sus pulmones están excesivamente llenos de aire. La hiperinsuflación pulmonar debilita el diafragma, un músculo que ayuda a respirar. Esto hace que el diafragma se aplaste. Un diafragma más plano y más débil no puede contraerse tan bien, por lo que es más difícil respirar. Los síntomas de enfisema incluyen sibilancias, falta de aliento y opresión en el pecho.
Con la bronquitis crónica, el daño dentro de las vías respiratorias hace que el revestimiento se hinche, se engruese y produzca mucosidad. Se desarrolla una tos persistente mientras el cuerpo intenta deshacerse de la mucosidad adicional. Los síntomas de la bronquitis crónica incluyen una tos continua que produce una gran cantidad de moco, falta de aliento e infecciones respiratorias frecuentes. El daño causado a los pulmones por la EPOC no se puede invertir y no hay cura para la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento puede ralentizar el progreso de su enfermedad y ayudarle a sentirse mejor. Los tratamientos más frecuentes son dejar de fumar, uso de medicamentos inhalados para abrir las vías respiratorias y reducir la hinchazón, antibióticos para la bronquitis causada por una infección bacteriana, oxigenoterapia para los pacientes con EPOC avanzada y niveles muy bajos de oxígeno en la sangre, y cirugía, como una bulectomía o cirugía de reducción de volumen pulmonar para eliminar los alvéolos que no funcionan. La mejor manera de evitar la EPOC es no fumar. Y si ya es fumador, dejar de fumar reduce la posibilidad de desarrollar EPOC. También puede limitar su exposición a productos químicos, humos y polvos que puedan causar EPOC. Si tiene alguna pregunta sobre la EPOC, hable con su proveedor de atención médica. Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es especialmente importante en la prevención de la salud de específicamente. Perdón, ok. A ver, entonces, ok, ya vimos el video de lo de enfermedad pulmonar, vamos a continuar entonces con enfisema, ¿sale? Digamos que la diferenciación entre todas las que vamos a ver radica como en el tipo de daño, ¿no? El tipo de daño o el grado del daño del pulmón. En el caso del enfisema, bueno, igual es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar, ¿ok? Y están dañados los sacos de aire, ¿ok? Los alvéolos. Esto que tenemos aquí es un corte, es una disección de un pulmón que está, bueno, que estuvo, mejor dicho, lleno de enfisema. Puede ser una remoción quirúrgica o puede ser alguna autopsia. Y si se fijan, vean cómo están los sacos alveolares, están totalmente negros, ¿sí? O sea, ese parénquima pulmonar está ya totalmente dañado. ¿Qué es lo que sucede aquí o cuál es la causa del enfisema? Al igual que el EPOC, también tiene que ver con infecciones, puede ser una, pero también luego la gente que es drogodependiente, la gente que fuma sobre todo mucha mota, ¿sí? La gente que fuma mucha marihuana tiende a desarrollar este tipo de patologías, porque los cannabinoides tienen una especie de compuestos volátiles que al momento que se inhalan, se pegan en la membrana del alvéolo y entonces la empiezan a hacer dura. Como se hace dura, ya no entra el aire, ya no hay intercambio de gases y aparte se van acumulando. Esa es una. O por ejemplo, en el caso del tabaquismo, este parénquima yo creo que es por tabaquismo, por el tipo de, o la coloración que tienen los alvéolos. Si se fijan, ya están necrosados, están muertos los alvéolos y están negros. Generalmente el alquitrán, que es una de las sustancias que tienen los cigarros, el alquitrán hace eso. El alquitrán cuando entra al cuerpo y se pega, se empieza a hacer negro el tejido, ¿sí? Se empieza como a hacer fibrotizado, se hace todo negro, ¿sí? Pero generalmente yo creo que esto fue por tabaquismo, seguramente por alquitrán. El exceso de alquitrán se pega en las paredes, ¿sí? Y empieza a dañar todo el parénquima del pulmón. Cuadro clínico, dificultad para respirar, otra vez nuevamente disnea, ¿ok? Cianosis, ¿qué es la cianosis? Que se empieza a poner azul el paciente o morado, ¿sí? Se le empiezan a poner las uñas moradas, los labios morados, ¿ok? Tos, ajá. Hay sibilancias, otra vez, ¿ok? E imposibilidad para realizar actividad física. ¿Qué tratamientos se les dan? Igual muy parecido al EPOC, sí, broncodilatadores, esteroides inhalables, esteroides orales. Aquí generalmente se recomienda eliminar el tabaquismo o bien hacer cirugía de tejido dañado, ¿sí? Generalmente hay pacientes que pueden vivir inclusive con un pulmón, ¿eh? O sea, ha habido casos, ha habido situaciones donde generalmente se reseca el tejido que está dañado, o sea, se corta, ¿sí? Se quita,
se hace como una curación, ¿sí? Y ya nada más se deja lo que queda del pulmón. Ahí el problema está en que la capacidad pulmonar del paciente disminuye, porque te quitan área de respiración. O sea, si te quitan un pedazo de pulmón, entonces vas a tener como menos depósito de aire, por así decirlo. O sea, son pacientes que tienen que desarrollar, ¿cómo se le llaman? Terapias pulmonares, oxigenoterapias, que tienen que tener como tratamientos para poder rehabilitar nuevamente el pulmón poco a poco. ¿Sí? Ok, en cuanto al cáncer de pulmón, que ya es prácticamente un carcinoma, es decir, la formación de un tumor. Ok, aquí si se fijan, la diferencia es que en el cáncer todo el tejido ya está totalmente lleno de carcinoma. ¿Sí? Todos los cánceres, todos los cánceres tienen el mismo origen, todos, ¿sí? Cualquier tipo de cáncer. El origen de un cáncer son células pluripotenciales, es decir, son células no especializadas que se proliferan en alguna parte del cuerpo. Y entonces nosotros los seres humanos tenemos en nuestro material genético, en nuestro ADN, tenemos un tipo de genes que se le llaman oncogenes. Esos oncogenes hacen que esas células pluripotenciales o esa acumulación de células no especializadas se empiecen a transformar en un tejido que se le llama o tumor, ¿sí? O bien se le puede llamar neoplasia. Son como los dos términos, neoplasia o tumor, ¿ok? Y ahí entonces el oncólogo es el que tiene que hacer generalmente una biopsia, si se quita un pedacito del tejido, para analizar la condición de estas células, ¿sí? Pues generalmente cuando ya está muy avanzado, entonces tienen que diferenciar el tamaño del tumor, el tamaño de la neoplasia, y entonces determinar si es un tumor benigno, que le llaman, ¿sí? O de plano es un cáncer. Y aparte hay que analizar la situación del cáncer, ¿no? Porque hay cánceres, vamos a llamarlo así, hay cánceres que están encapsulados, ¿sí? O sea, que están como atrapados en una membrana o que están como atrapados en un órgano. Entonces a veces quitando ese órgano, quitando ese pedacito donde están como encasillados, ya con eso, ya lo libra el paciente, generalmente. Pero puede ser que no, o sea, si el tumor o la neoplasia ya están diseminados, a eso es a lo que se le llama metástasis, ¿sí? La metástasis es cuando ya un cáncer está muy avanzado, que ya todas esas células de cáncer inclusive llegaron a otras partes muy lejanas de donde se formaron, ahí se le llama ya metástasis. Para que un paciente salga de metástasis, híjole, se necesita un milagro, ¿sí? Ha habido casos, ha habido casos en la medicina de gente que estaba metastásica y de repente ya no tuvo nada, ¿sí? O sea, ya estaba invadido de cáncer, hay personas y de repente ya no tuvieron nada, pero yo creo que pues, ahora sí son milagros médicos, ¿no? Entonces, en el caso del cáncer de pulmón, sí, también, bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? Sí pudo haber sido el estilo de vida, pudo haber sido inclusive el tabaquismo, incluso hay personas que desarrollan cáncer de pulmón y personas que jamás en su vida han fumado. Entonces el cáncer de pulmón no forzosamente da por tabaquismo, puede dar inclusive hasta por otro tipo de situaciones que hasta se desconocen. ¿Cuál es el cuadro clínico del cáncer de pulmón? Hay un dolor, ¿sí? Porque el cáncer ya afecta no nada más el tejido del pulmón, sino puede afectar órganos que estén vecinos o órganos que estén cercanos al pulmón. Hay tos, dificultad para respirar, sibilancias, ronquera, pérdida de apetito, que era lo que yo les decía también, si recuerdan, en la materia de paciente geriátrico. O sea, la pérdida de apetito en un paciente y la pérdida de peso es un mal pronóstico, así de simple, ¿sí? Si tú una persona de repente la ves que bajó mucho de peso sin ponerse a dieta, aguas. Hay que ir con el médico y hay que revisar por qué fue esa pérdida de peso, ¿sí? Y así empieza el cáncer. El cáncer empieza por veces por pérdidas de peso. Que la gente dice, ay, hasta qué padre, no, ay, qué padre que bajé de peso. Pues sí, pero a ver, ¿hiciste dieta? No. ¿Y luego? Pues hay que revisar, ¿sí? O sea, hay que ir con el médico, hay que checar el por qué esa pérdida de peso. A la gente que luego empieza a perder el peso y se le quita el hambre, ¿no? O sea, esa pérdida de apetito, esa pérdida de peso tiene que obedecer a otro tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, bueno, esa es una. La fatiga, por supuesto, sí que también es una situación importante. ¿Y qué es lo que se hace como en cualquier tipo de cáncer? Se da quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, ¿sí? Dependiendo del estadio.
cada uno de los cánceres que existen en el mundo, ¿sí? Tienen un sistema de clasificación, cada uno, ¿sí? O sea, no es como que exista un solo sistema para todos los tipos de cáncer. Entonces, según los expertos de la enfermedad, lo clasifican, ¿no? Que si es como está en primera fase, en segunda fase, tercera fase, cuarta, quinta, dependiendo, digamos, de la escala, ¿no? O está en metástasis, ajá. O ya está en fase terminal, dependiendo. Entonces, en función al estadio, eso se le llama estadio, fase del cáncer, es el grado de quimioterapia o realmente la quimioterapia que te dan, ¿sí? Es decir, que depende de qué tan avanzado estés en el cáncer. Obviamente, si es un cáncer más avanzado, sí, pues obviamente la quimioterapia va a tener que ser más agresiva. ¿Por qué? Porque lo más probable es que todas esas células que están pluripotenciales por ahí volando ya están en otra parte o en otro órgano y entonces provocar daño. Sí, por eso se tiene que dar. Si el cáncer está muy ubicado o muy localizado, se puede hacer cirugía, es decir, se reseca, el término resecar es quitar, ¿sí? Se reseca el tejido dañado, se reseca el órgano dañado y ya, ¿no? O sea, se somete a un proceso de quimioterapia leve como para matar alguna que otra celulilla que haya quedado por ahí neoplásica y se acabó. ¿Sí? Entonces, eso es el cáncer de pulmón. Luego, vemos otra que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es, el término fibrosis es que se hace duro, ¿sí? O sea, tal cual, o sea, puede tener fibrosis en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tipo de tejido. El término clínico fibrosis es que se hace duro el tejido. ¿Por qué se hace duro? ¿Por qué se daña? Puede haber muchos motivos, ¿sí? Aquí puede ser por situaciones de la edad, puede ser por situaciones hasta de medicamentos, por situaciones de drogadicción, ¿sí? O por otro tipo, por ejemplo, de daños metabólicos. En el caso de la fibrosis pulmonar, sí dice que, bueno, daña los pulmones, daña el parénquima, y eso hace que de alguna manera, pues también los pulmones, no funcionen correctamente. Cuadro clínico, disnea, otra vez, tos seca, fatiga, pérdida de peso, mialgias y artralgias, y este signo cardinal que se le llama hipocratismo digital. ¿Qué es esto del hipocratismo digital? Vean cómo están las manos de la paciente, ¿sí? O sea, vean cómo están las uñas, cómo están las falanges distales, ¿sí? O sea, se ve como una especie de bola, si se fijan, ¿sí? Se genera como una especie de saco, está totalmente inflamado. Vean, por ejemplo, el cuerpo ungueal de la uña, o sea, está totalmente inflamado, ¿sí? Lo más probable es que se hace eso porque no está llegando suficiente sangre o porque la sangre que llega no está oxigenada, ¿sí? Entonces, como llega a los extremos, que es donde tiene que llegar hasta los dedos del pie o de la mano, ¿sí? Entonces empieza a haber problemas de oxigenación y por lo tanto el tejido se empieza a tornar de otro color, ¿sí? Tratamiento, pues bueno, cuidados paliativos, medicamentos para disminuir etapas agudas en el caso de que lo tengan, y oxigenoterapia. La fibrosis pulmonar es irreversible, no se puede revertir, ¿sale? O sea, una vez que una persona se le diagnostica con fibrosis pulmonar, prácticamente o solamente se le van a dar cuidados paliativos y se acabó. Ahora vamos a ver el asma, ¿sí? ¿Qué onda con el asma? Ay, creo que aquí se me repitió la imagen, perdón. En el caso del asma, ok, es una enfermedad crónica que provoca en las vías respiratorias de los pulmones, que los pulmones, se hinchen y se estrechen. Eso hace que pues, solamente tengan dificultad para respirar y tengan algunas sibilancias, falta de aliento, presión en el pecho o tos, ¿sale? Se ha demostrado que gran parte de los pacientes asmáticos o gran parte del asma o el asma más común de los pacientes es un asma psicosomática, ¿sí? Gran parte, es decir, cuando una persona llega a la adultez, ¿sí? Y se le quita el asma es porque realmente era un asma de tipo psicológico, o sea, era una psicosomatía. Él mismo se lo provocaba bajo una situación de estrés. Hay gente que no sabe cómo responder a situaciones de estrés emocional y se autoproducen un asma, ¿sí? Entonces, cuando el niño o el adolescente empieza a controlar sus emociones, porque empieza a ir a psicoterapia, porque empieza a tener tratamiento, terapia, entonces puede ir controlando esos cuadros clínicos, ¿sí? Si la persona llega a la adultez y todavía presenta asma, entonces lo más probable es que sí sea un asma por daño de tejido, ¿sí? Ahí sí a lo mejor hay alguna alteración en el tejido que esté provocando
que efectivamente la persona no esté respirando correctamente, ¿sí? Pero, o sea, lo que se sabe en realidad es que la mayor parte de los asmáticos es por rollos psicológicos. O sea, no pueden respirar porque se genera la situación de estrés. Como no lo pueden manejar, pues entonces el cuerpo somatiza todo ese cuadro clínico y lo manda a no respires. Y entonces el paciente dice, pues es que no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, ¿no? Pero te va a depender, ¿no? Cuando llegan a la adultez, entonces sí necesitan ya de, ¿cómo se llaman? De disparadores y todo este asunto, ¿no? De los Alin. Aquí el asunto está, los Ventolin, perdón. Aquí el asunto es en que pues, la persona, el adulto, pueda controlar todos los factores que le detonen ese asma, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? Tos con esputo, tiraje intercostal, disnea, sibilancias, insomnio, patrón de respiración anormal, cianosis otra vez. Cuando un paciente se pone cianótico y es asmático, hay que llevarlo a urgencias, porque se puede morir, ¿sí? Taquicardia. Lo que se le da, pues solamente son tratamientos medicamentosos, ¿no? Broncodilatadores, corticosteroides o nebulizaciones, o sea, es decir, se les da el disparador, el Ventolin, ¿no? Que tengas tu disparo para que sea broncodilatador y pueda respirar. Que inclusive algunos niños han hecho estudios, investigaciones, donde les dan disparadores con placebo. O sea, te dicen, este es tu disparador y no es otra cosa más que agua. Y ahí están los niños, dándole con el disparador, ¿no? Empiezan en crisis, se ponen el disparador del placebo y inmediatamente se alivian, ¿no? Y entonces ahí es cuando se dieron cuenta que realmente el asma era psicológico. En gran parte de los casos, realmente las personas se producen el asma. Cuando llegas a la adultez y no se te quita, entonces ahí sí, ya no es asma psicológico. Ahí sí hay que revisar qué fue lo que pasó. Hay que ir con el cardiólogo, hay que ir con el neumólogo para que haga estudios específicos y entonces hacer un diagnóstico diferencial para ver qué es realmente lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, eso es en cuanto al asma. Y ya.